Hola, ¿cómo están? Yo soy Dado y hoy estoy aquí para compartir con ustedes 5 pro tips que he utilizado para subir de rango como DPS. Estos consejos que aún aplico y que pueden ayudarte sin importar en qué lo te encuentres, así que quédate hasta el final para asegurarte de aprender al máximo. El primer consejo es simple pero esencial para aprender a jugar como DPS. Se trata de moverte constantemente, esquivar, saltar, agacharte y en general moverte de manera impredecible mientras disparas. No va a pasar nada por moverte mientras disparas y te conviertes en un objetivo mucho más difícil de alcanzar, sin importar tu nivel de habilidad. Moverte más también hace que nuestro juego sea más fluido en general, permitiéndote tomar decisiones más rápidas y obtener ayuda más rápido cuando inevitablemente la necesitas. Permanecer quieto no tiene ventajas y te deja vulnerable al ser eliminado fácilmente por enemigos, sobre todo por la fragilidad de los DPS. Estoy consciente que algunos no estarán de acuerdo debido a que moverte afecta demasiado tu puntería, pero son cosas que se pueden compensar con la práctica al acostumbrarte a ese tipo de movimientos y simplemente es mejor que ser el típico imbécil que se queda parado y lo borran en 2 segundos. El segundo consejo es aprender a darle prioridad a un objetivo. Puede ser tan tentador intentar matar al tanque enemigo para dejar al equipo enemigo indefenso, pero es casi imposible forzar esto. Imaginen al tanque enemigo como una pared que ya es muy difícil de romper debido a su armadura y escudos. Ahora imaginen que este muro también está siendo constantemente reparado, por lo que cada ladrillo que rompa se colocarán 2 más. Esto es prácticamente la realidad al intentar eliminar al tanque enemigo, así que les pido de favor que su primer objetivo no sea el tanque. El tanque no es nada si no tiene apoyo. Por ejemplo, imagina que estás jugando con Cassidy y tratas de eliminar al tanque enemigo. Lanzas tu granada hacia ellos, les disparas con toda la munición que tienes, te rodas para recargar automáticamente y luego le disparas de nuevo con toda tu munición. Después de esto no vas a haber logrado nada excepto desperdiciar tu granada y 30 segundos de tu tiempo, porque sus soportes lo han estado curando todo el tiempo. En cambio, un método mucho más efectivo para destruir ese tanque sería evitar que se repare constantemente. Aquí es donde cobra gran importancia el tip y creo que ya les empieza a hacer más sentido. Piensa en la misma combinación que acabas de usar, pero ahora contra el objetivo más frágil. Es probable que los elimines con una granada magnética y 2 o 3 disparos. Es más, hasta te puedes dar el lujo de fallar uno que otro tiro, lo que te permitirá enfocarte en otro objetivo vulnerable con la munición restante y tu recarga automática. Cuando comiences a ejercer esta presión, el tanque enemigo no tendrá los recursos necesarios para seguir luchando, y o bien será eliminado o se verá obligado a retirarse para esperar a que lo curen. El consejo número 3 es aprender a jugar con tus compañeros. Un error que veo cometer a muchos jugadores de DPS es la necesidad de ser constantemente el que cargue con la partida, buscando esas jugadas innecesarias de 1 contra 5 que vieron en algún video. Debes tener en cuenta que por lo general solo tienes entre 150 y 200 puntos de vida, lo que te hace muy fácil de eliminar. Es por eso que es crucial que te mantengas cerca de tu tanque y tus soportes, quienes pueden proporcionarte curación y protección cuando más lo necesites, permitiéndote infligir el mayor daño posible mientras te mantienes saludable. Imagina que estás jugando como Reaper. Mientras podrías estar jugando lejos de tu equipo y buscándote el transportarte sigilosamente para conseguir 1 o 2 eliminaciones afortunadas, las posibilidades de que esto funcione son muy bajas y en general no vale la pena. En cambio, puedes jugar justo al lado de tu tanque y tus soportes, lo que te permitirá infligir un daño masivo y constante al tanque enemigo que está enfrentándose a tu tanque, y al hacer esto también alivias la presión sobre tu equipo, ya que el equipo enemigo te centrará más. Pero esto no es el problema gracias a tu 35% de robo de vida y al hecho de que tus soportes están cerca de ti que pueden curarte por completo. El cuarto consejo consiste en asegurarte de que estás posicionándote adecuadamente. La mejor manera de hacerlo es haciendo una lista de cosas que necesitas. El problema más grande en la mayoría de los jugadores es el posicionamiento. Esto les afecta enormemente y es una de las razones más grandes que te impide alcanzar rangos más altos. Si bien tener buena puntería y mecánica es importante, nunca llegarás a ningún lado sin un posicionamiento adecuado. Si no has visto o no prestaste atención al consejo número 3, te recomiendo que regreses un poco el video y lo vuelvas a escuchar, ya que es el primer paso en la lista de posicionamiento. Como jugador de DPS, quiero que tengas una lista mental antes de enfrentarte a cualquier situación. La primera cosa en esa lista es asegurarte de estar lo suficientemente cerca de quien puede protegerte y de quien pueda curarte. Si estás demasiado lejos de tu tanque o de tus soportes, te matarán instantáneamente, dejando a tu equipo sin una fuente importante de daño y presión. La segunda cosa es asegurarte de estar dentro del rango efectivo de tu héroe para que puedas infligir un daño garantizado a objetivos clave. Digamos que tu héroe inflige 10 puntos de daño por disparo desde una distancia de 10 metros, pero el daño disminuye en 1 por metro después de los 10 hasta llegar a 20, lo que significa que no haces ningún daño a 20 metros. Es mucho mejor que hagas 7 puntos de daño
por disparo desde una distancia de 13 metros, cuando estás protegido por tu equipo, que 10 puntos de daño por disparo desde 10 metros donde estás en riesgo de morir. Esto es algo que debes aprender a calcular según el héroe que estás usando, pero una buena manera de conocer el alcance de tu héroe es consultar videos como los de este canal o simplemente buscar en la wiki. Finalmente, el último punto en esta lista de verificación es asegurarte de tener un lugar seguro al que escapar. Si algo sale mal, las cosas no siempre saldrán como lo planeado, ya lo sabes, pero no debes quedarte parado sin hacer nada aceptando eso. Siempre debes tener en cuenta rutas de escape seguras para evitar la muerte y regresar al combate más rápido con tu equipo. El consejo número 5 es sobrevivir lo más que puedas. Entiendo que estás jugando como DPS y sientes la responsabilidad de infligir la mayor cantidad de daño posible, lo cual está bien, pero para infligir la mayor cantidad de daño posible no puedes estarte muriendo a cada rato. Tienes que ver el juego como una carrera contra reloj para meter el mayor daño posible. El tiempo de reaparición generalmente es de 10 segundos y regresar de esa manera segura a tu equipo lleva promedio unos 15 segundos, lo que suma un total de 25 segundos en los que tu equipo no cuenta con una de sus principales fuentes de presión y daño. Y súmale todo lo que te tardas en apuntarle a alguien. Espero que te haya gustado el video, suscríbete si quieres ver más tips y guías de Overwatch 2. Deja en los comentarios consejos que pueden ayudar a otros jugadores y no olvides darle like. Yo soy Dado y nos vemos en el siguiente video.